Buenas tardes, a continuación se encuentra la doctora Claudia Winkelmann. Nos va a hablar acerca de lo que son las generalidades de la adicción. En primer lugar, Claudia, ¿qué es una adicción? Buenas tardes, contestando a tu pregunta, una adicción es entendida como una enfermedad. Nos habla de que hay una dependencia hacia una sustancia psicoactiva o al ejercer una conducta malsana. Una sustancia psicoactiva es aquella sustancia que altera nuestras facultades mentales. Esto quiere decir que altera nuestra capacidad de juicio, afecta nuestra percepción, evidentemente afecta nuestras emociones y nuestro comportamiento. Con conductas malsanas me refiero a aquellas actividades que llevamos a cabo y que por el simple hecho de llevarlas a cabo nos están perjudicando, nos están lastimando. Te podría citar ejemplos como son los trastornos de la conducta alimentaria, las personas adictas al juego, que es la ludopatía, las personas adictas al sexo o al trabajo, entre otras. Cuando hablamos de la enfermedad de la adicción, no podemos dejar de incluir lo que son las características de la misma, es decir, es una enfermedad primaria. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene sus propios signos y síntomas, es decir, no es secundaria a otra enfermedad. Puede coexistir otra enfermedad en un organismo, pero coexiste. Esta es una enfermedad que tiene su propia sintomatología. Entonces es primaria, es progresiva. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo y sin ninguna intervención, toda la sintomatología se va aumentando. Es crónica. Una vez que se establece el diagnóstico, este es irreversible. No dejamos de ser personas adictas. La diferencia la hacemos en si somos personas en recuperación o estamos en actividad. Es una enfermedad que puede tener un desenlace mortal. Hay una muerte espiritual, evidentemente, hay una muerte también emocional y por último sería una muerte física. También es justo mencionar que es una enfermedad sistémica, que no nada más afecta a quien la padece, sino a todo el entorno, y es una enfermedad ciertamente prevenible, y es en donde nos tendríamos que basar. ¿Cómo puedo saber si alguien se droga? Podríamos estar fijándonos en ciertas características o en ciertos indicadores, es decir, ¿cómo me puedo dar cuenta si alguien está usando o abusando de sustancias? Hay un mal rendimiento escolar o laboral, según sea el caso, empieza a verse afectado en su productividad. Son aquellas personas con una liabilidad emocional importante, tienen cambios bruscos del estado de ánimo. Son aquellas personas que empiezan a dejar de participar en actividades que antes les ocasionaban placer y empiezan a aislarse de los grupos. Son aquellas personas que empezamos a ver ya sea deprimidas o irritables. Son también aquellas personas que empezamos a encontrarles artefactos que tienen que ver con el abuso de sustancias, como podrían ser jeringas, boquillas, algunas drogas, en donde empiezan a transgredir los límites o las reglas que antes se cumplían, en donde ya la comunicación no es directa y mucho menos es asertiva, en donde empiezan a dejar de procurar a las amistades de tiempo y empiezan a tener quizás otras amistades en donde no nos están dejando conocer. ¿Quiénes o qué tipo de personas son más propensas a desarrollar una adicción, hablando de este tema? Más propensas, te podría decir, aquellas personas vulnerables. Por ejemplo, la adolescencia es una etapa bien fértil, bien vulnerable por el cambio per se de etapa que se está viviendo de la niñez, pero todavía no alcanzan una edad madura. Te podría hablar desde aquellas personas que tienen una predisposición genética, o sea que en sus antecedentes heredofamiliares existan o hayan existido casos de adicción a alguna sustancia o de alguna conducta malsana. También podríamos hablar de rasgos de la personalidad. Son aquellas personas que tienen rasgos obsesivo-compulsivos, aquellas personas que tienen un nivel de perfeccionismo muy alto, aquellas personas que tienen una nula o muy pobre tolerancia a la frustración, aquellas personas que no tienen capacidad de demora, aquellas personas que tienen una autoestima muy frágil, muy vulnerable, aquellas personas que no saben expresar, ni siquiera muchas veces ubicar la emoción que está imperando en su persona y mucho menos canalizarla en una forma adecuada. Aquellas personas que les cuesta mucho trabajo establecer límites y comunicaciones asertivas.
¿Cómo les puedo ayudar a estas personas que sufran de una adicción? Primero que nada, sería invitando a las personas a entender este fenómeno como una enfermedad. Seguimos escuchando que es un vicio, esto es una enfermedad, entonces no se puede juzgar, ni criminalizar, ni etiquetar a alguien que esté enfermo. Entonces sería acercarnos a esta persona sin juzgarla, para ofrecerle nuestro brazo de ayuda, pero sí que acuda a un tratamiento profesional. Esto es bien importante, que acuda ya sea para el nivel y tipo de cuidado que esta persona requiera, pero con gente profesional que tenga cierta experiencia y reconocimiento en el campo de las adicciones. Muchísimas gracias, Claudia. Es un placer, como siempre, hablar contigo sobre esto.